Faltan muy pocas horas para que comience la veda proselitista y en Telenoche estamos cerrando el ciclo Los Presidenciables, recibiendo al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Viviana, Emilio. Un saludo a la audiencia especial. Recién veíamos la última encuesta de opción que lo estaba presentando Rafael Porsekansky y usted pasaría a la segunda vuelta. El dato importante es que la suma de la coalición empata con el Frente Amplio en 45% en la segunda vuelta. ¿Qué análisis hace de esos datos? Dos análisis. El primer análisis que tiene que ver con qué es lo que va a pasar el domingo y lo que yo pronostico que va a pasar en noviembre. Va a ser una elección reñida, sin duda, donde hay dos modelos, donde yo lo simplifico entre hablar de futuro o pasado, certezas o a mi juicio más incertidumbre. Este Frente Amplio nos llena de incertidumbre, pero además lo ejemplifico en decir que una elección reñida como tuvimos en el balotaje pasado, como tuvimos en la LUC, ¿se acuerdan? Y como seguramente lo tengamos ahora. Estoy convencido que vamos a pasar al balotaje, estoy convencido que el domingo es clave que sobre todo los que todavía no definieron el voto, o están indecisos, o están más alejados de la política, no dejen que otros decidan por cada uno de ustedes. Que vayan a votar, que decidan, que incidan, que nos jugamos mucho más que 5 años por delante. Y yo le estoy hablando no solamente al núcleo de la coalición, le estoy hablando también a muchos que no nos votaron en el 2019, que éramos expectativa, éramos ilusión. Hoy somos gestión y resultado, y yo creo que tenemos un mejor país que el 2019. ¿Todo está bien? No, pero todo está mucho mejor, así que yo quiero continuar con este rumbo que vaya para adelante y pedirle a la gente esa confianza. Obviamente a los militantes del Partido Nacional, especialmente el esfuerzo estos días, perdóname que aproveche para decírselos, al resto de los partidos de la coalición que también vote bien, pero a los militantes blancos se agarra charrúa mezclada con rebeldía blanca, que estos 3 días, 4 que tenemos a ir casa por casa diciendo que este es un partido que tiene programa, tiene candidato, tiene propuesta, pero sobre todo tiene credibilidad de pedirle a la gente la confianza. Delgado, en una campaña con un margen tan ajustado como el que usted además está reconociendo, ¿cómo preparar esa diferencia que le permita ganar? ¿Cómo encarar la campaña de aquí con ese panorama que dan los números en la previa? A mí me daría mucha tranquilidad el domingo de noche, que vamos a estar toda la coalición junta en la Plaza Varela, todos los candidatos de la coalición, Partido Independiente, Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto, Eduardo Lujo del Partido Constitucionalista. Para mí es muy importante ese día, ojalá que cuando abran las urnas estemos empujando a la mayoría parlamentaria. Ahora, lleguemos a la mayoría parlamentaria. Nos va a dar más tranquilidad, porque podemos decirle esa noche a los uruguayos, mira, el país no va a estar trancado. Hay un rumbo, hay gobierno, empezamos a formar gobierno y empezamos a elegir presidente. Por eso, yo no sé si me decían ahora, camino por acá, que Porsekansky, Rafael hablaba de que todavía hay una parte del voto débil de los partidos, ¿no? Que obviamente va a estar volátil, ya no hay publicidad, hay reflexión, le bajó el ruido, bajó el humo, ahora la gente decide mirando a su entorno, mirando a su familia, mirando cómo está, comparando cómo estaba antes, quién tiene credibilidad para que le preste la confianza. Y entonces es clave estos últimos días el esfuerzo militante, el reparto de listas a cada rincón del Uruguay, cada rincón de Montevideo, cada rincón de Canelones, pero sobre todo apostar a los que están reflexionando lo más lejos de la política, o los que no piensan ir a votar, que vayan, que decidan, y bueno, pedirles esa confianza. Para mí me daría mucha tranquilidad encarar un balotaje ya con una mayoría parlamentaria, porque le puedo dar a la gente esa certeza. Justamente, segunda vuelta, balotaje, con un porcentaje de votos menor al que tuvo el Partido Nacional en la elección pasada. ¿Esa caída a qué se la podría adjudicar?
¿A la gestión del gobierno o a la campaña en concreto? A ver, la coalición vota menos igual que en la elección pasada, ¿estamos de acuerdo? La coalición vota menos, siempre los gobiernos tienen una parte de desgaste, pero nosotros hicimos la campaña que queríamos hacer. Yo creo, y lo digo siempre, la que creo que se merecían los uruguayos. ¿Faltó debate? Sí, faltó debate. ¿Faltó debate de ideas? Sí, no por parte nuestra, que hicimos propuestas, programa de gobierno, todas las semanas presentamos propuestas, políticas sociales, jubilados, para jóvenes, para personas con discapacidad, para bajar el costo de vida, para el tema educativo. Yo estoy convencido que esto es una elección que fue más apática. Es más, vine hace un rato del interior, estaba viendo, entrando a Montevideo, y no había tantas balconeras. Te digo balconeras, ¿por qué? Porque los carteles se ponen, las columneras también. Las balconeras es un acto voluntario, claro, de identificar tu casa. Y si comparamos con 5 años para atrás, a una semana de la elección, un hervidero de gente identificada, pegotines, autos con banderitas, y no hay. Porque yo estoy convencido que hay una mayoría silenciosa que, como en el 2019 había ambiente de cambio, el hora de cambio y se milita el cambio, la continuidad, que creo que hay hoy una mayoría silenciosa a favor de la continuidad, que le da certeza, le da rumbo. La continuidad no tiene balconeras, no tiene militancia, es un acto voluntario que se está procesando en estos días rumbo al domingo y que el domingo se manifiesta poniéndolo en el sobre de votación. Delgado, ¿qué tal? Así que yo creo que veremos cómo termina, perdón que termine Emilio, sí, cómo termina la votación de los partidos. Es notorio que es diferente a la elección pasada, pero yo soy un gran optimista que en los 3 días que quedan, y sobre todo lo que va a quedar hasta el 24 de noviembre, bueno, ser merecedores de esa confianza, de certeza, de rumbo, de futuro. Para mí es muy importante que la gente piense para adelante. Se lo vio hace unos días nada más almorzando con el presidente de la República. ¿Qué papel juega la calle Pou en su campaña? Primero, está inhibido de actuar, obviamente. Que hablo seguido con él, sí, pero no por ser candidato, por ser amigo desde el 2008. Estamos en un proyecto político juntos, ¿no? Así que soy un amigo, 2x3 el consejo, la sugerencia. Él es muy respetuoso, pero muy afectuoso. Entonces, 2x3 me dice, puedes hablar, perdóname esto, te pide siempre disculpas, pero te dice, te hago una sugerencia. Y a veces cuando en algunos temas puedo tener más de una opinión y me gusta escucharlo. Obviamente estás hablando de alguien con la experiencia de ser presidente de la República, con el cual, Emilio, trabajé 4 años y pico, despacho por medio en la Secretaría de la Presidencia. O sea, la experiencia de trabajar y gobernar juntos es intransferible. Así que jugó un papel importante, respetando los roles, pero desde el lado sobre todo de la amistad, de la sugerencia, del consejo y del afecto. Quiero seguir hablando de la campaña antes de entrar en lo que pueda pasar para adelante. ¿Por qué en un spot usted señala que es un candidato que no entusiasma? Dije en un spot que quizás no soy uno de esos candidatos que entusiasma enormemente a las masas. Digo, puedo ver la historia del Uruguay en cantidad, ¿no? Digo, Wilson es un candidato entusiasmado a las masas. Puedo nombrar cantidad, no quiero poner nombres propios. Es más, Luis tenía esa combinación de tener la motivación, pero a su vez la reflexión. Y yo soy un candidato diferente. No solo porque vengo con la experiencia de gobierno, que quizá otros no tenían, sino por mi propia impronta, de tratar de hacer discursos donde ayudo o trato de razonar, de decir por qué vamos por acá, por qué es importante continuar este rumbo, o reelegir este rumbo, por qué hablo de continuidad y no continuismo, o sea, no es más de lo mismo, mejor de lo mismo, es lo que estamos haciendo con algunos cambios. Y yo termino ese spot diciendo, estoy convencido que más que candidato, la gente en este tipo de elecciones, en este parteaguas donde tenés que avanzar o retroceder a un pasado con un Frente Amplio que creo que es
Frente Amplio, además, por las propias características del peor pasado, la gente más que candidato elige un presidente. Se imagina quién va a gobernar el Uruguay. Y yo me quiero ver en ese rol. Me quiero ver presidente. Es más, si uno se anima a soñar, me quiero ver o me proyecto buen presidente. Buen presidente. La experiencia de haber estado 4 años y haber pasado las difíciles, habiendo sido piloto de tormentas, no solamente de aguas calmas. Gobernar con calma es fácil. Gobernar con tormenta es difícil. Dar la cara todas las noches como estábamos acá, sin saber lo que iba a pasar, asumiendo todos los riesgos, pero cuidando a la gente, eso es intransferible, intransferible. Pero para ser presidente primero tiene que pasar el domingo y después liderar la coalición. ¿Qué pasa con la coalición a partir del próximo lunes? Por ejemplo, tiene un mes, prácticamente menos de un mes, para diagramar un nuevo programa de gobierno que tiende a ser, si sigue la misma línea que siguió la coalición en 2019, una especie de rejunte justamente de proyectos acordados entre todos. ¿Esa es la idea? Tenemos una diferencia grande con respecto al 2019. El 2019, Luis, el actual presidente Luis Lacalle Pou, durante la elección de octubre, la primera vuelta, él estaba con los programas, ¿se acuerdan? Con las coincidencias de los programas de los partidos de la coalición. Y después de la primera vuelta, rumbo al balotaje, tuvo que armar la coalición. Tuvo que armar primero un programa que era un compromiso por el país, que fue el alineamientos estratégicos programáticos de la coalición que nos guió, y después generar esa coalición instrumental, política, que muchos decían que duraba 3 meses y duró 5 años, y va a durar los próximos 5 años gobernando. Una coalición que no solo viene para ganar, sino sobre todo para gobernar. Yo tengo una diferencia ahora con eso. Ya venimos juntos gobernando, ya venimos juntos trabajando. Y es más, seguramente el lunes de tarde estemos reunidos todos los candidatos de los partidos de la coalición, coordinando la estrategia para el balotaje y paralelamente ya instrumentado un grupo técnico para ponerle los énfasis sobre las bases comunes que venimos trabajando de un programa de gobierno, un compromiso por el país en esta versión al 2025, 2025-2030. Así que parto de una base diferente. Es más, yo mismo he planteado que la coalición tiene que pasar una especie de un salto cualitativo y subir un escalón en la coordinación política. Yo mismo planteé la posibilidad de la Presidencia de la República generar un ámbito permanente de coordinación de la coalición sobre lineamientos estratégicos, más allá de las discusiones parlamentarias que bueno, hay otra madurez después de haber 5 años trabajado juntos en el gobierno, contra todos los pronósticos agoreros. El domingo es clave tener mayoría, es muy importante tener mayoría y salir con esa tranquilidad del balotaje, obviamente ganar el balotaje y después al otro día la coalición gobernando. Cuando te toca gobernar tenés que tener claro que importa mucho el camino que elegís para llegar a gobernar. Por eso nuestra campaña no ha sido una campaña ni agresiva, ni estuvimos descalificando, libre de humo y de ruido, porque vos tenés que respetar y ser tolerante. Con el que piensa diferente tenés que tener la oreja bien grande y aspiro a ser un presidente que además gobierne no solo para los que me votan, sino para todos los uruguayos. Por eso el camino que elegís para ganar importa mucho con la credibilidad que tenga después para gobernar, para poder gobernar para todos. En 2019, Delgado del Frente Amplio perdió en gran medida la elección por la seguridad pública. Sigue siendo la principal preocupación de los uruguayos. De hecho, en el día de hoy hubo 4 homicidios. Usted dijo que el primer día de su gobierno va a reunirse con los 19 jefes de policía, una primera imagen de gobierno que lleva a lo que fue la de Luis Lacalle Pou. Ahora, ¿para qué? En este caso, ¿qué es lo que le va a pedir distinto en esa reunión? ¿O cómo se lo imagina? A ver, el tema de seguridad pública va a ser prioridad del próximo gobierno, sin duda. También es la prioridad de los uruguayos. Y le vamos a poner acelerador. Podemos hacer cosas porque este gobierno hizo cosas. Por eso yo hablo de un segundo piso de transformaciones, que es nuestro gobierno deja un primer piso muy sólido y sobre ese piso trabajar para seguir construyendo el Uruguay. En materia de seguridad pública, este es el primer gobierno del 84 para acá que le va a dejar al siguiente, a nuestro gobierno, menos delito de lo que recibió. Es el primero. Lo puedo nombrar, 42% la rapiña, menos que el 2019, 22% menos hurtos,
57% menos el abigeato, el robo de ganado. Y en los homicidios ahí estamos muy poquito abajo. ¿Está? Un 3%, a veces empatado. Falta. ¿El camino es el correcto? Sí, poniendo acelerador. ¿Estamos conformes? No, pero el camino es este. Por lo menos que se frenó el crecimiento. 2018 y 2019 fueron los años más violentos del Uruguay, en la historia. Se frenó el crecimiento del delito y empezaron a bajar. ¿Por qué empezaron a bajar? Claro, el delito cambió, ¿no? ¿Por qué empezaron a bajar? Porque un respaldo político y jurídico a la policía. El respaldo político es el que queremos manifestar el 2 de marzo del 25, el año que viene, la primera reunión después de prender la llave general en la Torre Ejecutiva, Pero esa reunión es de continuidad. reunirnos con los 19 jefes de policía para una señal de respaldo político a la policía. Y después el respaldo jurídico que el Frente Amplio quiere revisar, que está previsto en la LUC, legítima defensa, el aumento de penas, la creación del delito de insulto a la policía, el no borrar antecedentes de los menores, y sobre eso trabajar. ¿Y le vamos a agregar cosas nuevas? Sí. Vamos a votar a favor del plebiscito de allanamiento nocturno, que es la papeleta amarilla. No sé cuál fue el pronóstico de Rafael Porcecanqui al respecto. Nosotros vamos a votar a favor. Es un instrumento adicional para trabajar contra el crimen organizado y sobre todo contra la boca de pasta base. Vamos a crear un grupo antimafia de multifuerzas contra el crimen organizado y el narco. Vamos a poner 1.500 efectivos más con dispersión de la Guardia Republicana en todo el país y también descentralizarla en Montevideo en 4 bases nuevas. Este gobierno va a terminar con cerca de 20.000 cámaras de videovigilancia. Asumimos con 5.000, vamos a terminar con 20.000. Nuestra idea de estar en el programa es poner 20.000 más con inteligencia artificial, más el blindaje de frontera, más los aviones, más las patrullas oceánicas. Todo eso lo que nos va a permitir es poner la aceleradora en el tema de seguridad pública. Bien. Perdón, Viviana. No, lo que le quería preguntar es, entonces, en esa primera reunión con los jefes de policía es de continuidad del respaldo político, si le entendí bien. Quiero ir al grupo antimafia inspirado en Italia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está pensando? Es novedoso porque utilizamos, yo trabajó mucho Luis Calabria, que tuvo director general del Ministerio del Interior, trajo la propuesta de un grupo antimafia italiano que funcionó muy bien, que se adaptó en varios países de América Latina y funcionaron, que es un grupo multifuerza, donde coordinamos la policía y las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en la coordinación de información, más que en la operativa, que tiene que ver con, sobre todo, el manejo de la inteligencia y el teléfono, y lo que tiene que ver con la coordinación de datos. En toda la franja de fronteras, las Fuerzas Armadas hoy tienen una competencia. Nuestra idea es, con una nueva ley, darle mayores competencias y quizá ampliar la franja. Incluir a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la Fiscalía, e incluir a 2 organismos más. A los organismos que tienen que ver el Contralor, sobre todo de la actividad económica, estoy hablando de BPS, DGI, aduana, ahora la aduana con los 3 escáneres, que hace 17 años no había, porque esto va directamente al patrimonio del gran narco y del gran capo del crimen organizado. Y después unificar la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central y la SENACLAS, la Secretaría de Lavado de Activos de la Presidencia, para generar un grupo de inteligencia financiera que nos permita actuar y tener información para que la policía y la justicia actúen. El Código Antimafia italiano, que lo estuve leyendo en la tarde de hoy, trabajó mucho en la legislación y también destinó millones de euros durante muchos años a ponerlo en práctica. ¿Usted tiene previsto un presupuesto para esto? Sí, está previsto en el primer presupuesto nacional y además la coordinación. Si tú ves alguna de las propuestas que hicimos de cómo queremos trabajar en el gobierno, hablamos de que vamos a generar el Consejo de Ministros regulares, pero además gabinetes sectoriales. Uno va a ser el Gabinete de la Seguridad Pública. ¿Y de cuánto es el presupuesto que está estimando para esto? Lo que pasa es que hay una inversión inicial que tiene varias componentes. Estamos hablando entre 30 y 40 millones de dólares, pero tiene varios componentes. No te olvides que ahí está incluido más efectivos de la Guardia Republicana, está incluido la compra de cámaras de videovigilancia que se va a dar en 5 años. Hay parte de la inversión que ya se hizo en este gobierno, es coordinar acciones y mucho tiene que ver, más que de presupuesto, de coordinación, con inversiones que este gobierno ya se hizo. Por eso hablo mucho de la continuidad. Este gobierno avanzó
y ahora podemos ejecutar gran parte de las cosas porque el gobierno compró los aviones, compró las patrulleras, compró los radares, compró las cámaras. Bueno, ahora tengo que ponerle acelerador. Aunque no lo quiera decir, ¿tiene en mente ya un nombre para ministro del Interior? Calabria, por ejemplo, que Tengo lo mencionó algunas recién. ideas, pero por ahora... Martinelli no lo pidió voy un a año mencionar. más. Por ahora no voy a mencionar, solo hicimos la mención de quién sería ministro de Economía, Diego Labat. Me pareció importante, sobre todo para los mercados, y dar una señal que este gobierno, que ha sido un gobierno que ordenó la economía, que a pesar de las 5 crisis, hoy tenemos 100.000 puestos de trabajo más, la mitad de la inflación que menos de la mitad de la inflación que el 2019, que tenemos, hoy volvió a bajar la cifra de desempleo, ¿verdad? 2 puntos y pico menos de desempleo, tenemos récord de personas trabajando, menos informalismo, la mejor nota económica en la historia del Uruguay y el menor riesgo país en la historia del Uruguay. Me parecía importante decir, este equipo económico continúa. Quizá con roles diferentes, pero hoy encabezado por Azucena, que va a tener otro rol, y va a estar encabezado por Diego Labat, que estuvo presidente del Banco Central. Un panorama que tiene allí en el medio del escenario uno de los temas que más se estuvo discutiendo en esta campaña, que es el plebiscito contra la reforma de la seguridad social. ¿Por qué es tan importante? Por 4 cosas. Primero, es un plebiscito irresponsable, peligroso e inconveniente. Lo califico así sin duda. Segundo, demuestra la situación hoy de la oposición, del Frente Amplio. Y después te voy a fundamentar por qué. El Partido Comunista, el Partido Socialista y parte del PIT-CNT derogar la SAFAP la querían derogar del 96, porque este es un plebiscito que derriba el sistema del 96, estamos de acuerdo, ¿no? Que es el sistema mixto con ahorro individual. Elimina la SAFAP, deroga la SAFAP y confisca 23.000 millones de dólares de 1.620.000 uruguayos. De nuestros ahorros heredables, por si nos pasa algo, e inembargables. Nuestros ahorros que nos garantizan nuestra jubilación de muchos televidentes, ¿Por qué digo que es muy ideológico este plebiscito? Porque el PIT-CNT, el Partido Comunista y el Partido Socialista y gran parte del Frente Amplio que lo promovieron y lo están ensobrando, en realidad quieren derogar las AFAP desde el 96, de que se crearon. Ahora la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron en los 15 años de gobierno del Frente Amplio? Que no juntaron ni 10 firmas. Mi explicación es muy básica, en realidad había cortafuegos, era otro Frente Amplio. Era un Frente Amplio más equilibrado, con un centro político equilibrado, más que compensaba a los radicales. Había cortafuegos, Vázquez, Astori eran cortafuegos, que había límites que no se pasaban. Y un Frente Amplio con liderazgo, que hoy no tienen. Vieron el filón, aprovecharon ahora, no hay liderazgo, no hay cortafuegos, el Frente Amplio corrido a la izquierda, vaciado centro político, y fueron a juntar las firmas. Este plebiscito va a generar más déficit del Banco de Previsión Social, déficit que no se va a poder bancar con el presupuesto habitual. Esto significa que para poder financiarlo va a haber que subir bastante los impuestos, IVA y aportes personales y patronales. Este plebiscito va a implicar tener que despriorizar o no priorizar políticas públicas sociales. Acá tenemos en el programa de gobierno políticas para discapacidad, 200 millones de dólares para primera infancia en el plan familia, un nuevo fase del plan avanzar para la gente que viene a asentamiento. Este gobierno va a dejar a 60.000 uruguayos de los 118.000 que el Frente dejó en asentamiento, le va a dejar con una vivienda digna. Estamos en una segunda etapa en nuestro gobierno para 70.000 personas más, una segunda etapa del plan de saneamiento para el interior del país, llegar de 61 a 124 localidades, que va a haber que no priorizarlas, porque va a haber que financiar lo que está en la Constitución. Pero además de expropiarnos 23.000 millones de dólares de nuestros ahorros, que además están en inversiones, no son rápidamente realizables, además eso rompe con algo que yo tengo que decirlo, es difícil de verlo, cómo te afecta en el día a día, pero yo tengo la obligación como candidato a presidente de decirlo, que es la seguridad jurídica. Porque perfora contratos 29 años para atrás. Y si algo tiene el Uruguay, que lo han respetado todos los presidentes de todos los partidos que han gobernado del 84 para acá, todos los partidos gobernaron, es que cuando presentaban el Uruguay le decían, este es un país con estabilidad política,
con seguridad jurídica para que vengan las inversiones, este gobierno le agregó estabilidad económica. Esto se perfora. La consecuencia de esto es perder el grado inversor, aumento de riesgo país, encarecimiento enormemente, dificultad de acceso al crédito y encarecimiento del crédito, que inversiones se vayan, otras que no vengan. Obviamente tiene que ver con el impacto en el empleo y en el salario. O sea, es un tiro en cada pie y varios tiros en el piso del bote del futuro del Uruguay. Por eso yo creo que los partidos políticos en este tema no pueden especular. No pueden andar diciendo, bueno, no tenemos posiciones diferentes y no tenemos posición única. Todos los partidos de la coalición firmamos un documento. Yo invité a Yamandu Borges a firmar el documento. Y obviamente es para decir a la gente que no acompañe la papeleta blanca porque estamos llevando al Uruguay a que se dé contra un muro y tenemos que evitarlo. Estamos a 3 días de poder evitarlo. Y sin embargo se excusó por los problemas internos del Frente Amplio, seguramente en la lógica de no perder algunos votos porque hay parte del Frente Amplio que está a favor. Yo creo que en esto, si sos candidato a presidente de un partido que fue gobierno y además quiere gobernar, no sé ni lo que querés, ni lo que podés, tenés que hacer lo que debés y decirle a la gente que es lo mejor para el futuro de Uruguay. Yo se lo digo, aunque pierda algún voto, porque tengo la ética y la responsabilidad de decirle a la gente que es lo mejor para el futuro. Delgado, de todos modos, recién veíamos la encuesta de opción, también mucha gente vota la derogación, andan ahí, o sea, no hay tanta distancia entre una posición y la otra. Si le toca ser presidente, ¿cómo va a encarar la reforma que aprobó este gobierno? ¿La va a revisar, la va a ajustar atendiendo la opinión de casi la mitad de la población que la vota en contra? ¿Algún tipo de ajuste? A ver, vamos a ver qué sale primero. Yo voy a trabajar de aquí hasta el domingo haciendo campaña, que es lo que tengo que hacer, por eso me diferencio también en esto con el Frente Amplio, que no hacen campaña, dicen la posición casi en voz baja con culpa, y el Frente Amplio no da su posición porque no se ponen de acuerdo, porque es un plebiscito ideológico además, ¿no? Perjudicial e ideológico. Yo voy a hacer campaña estos días que me quedan para seguir convenciendo gente que no sobre la papeleta blanca, que estamos condicionando el futuro del Uruguay, el futuro económico, previsional, el futuro de inversiones, el futuro de empleo del Uruguay. Estamos condicionando las próximas generaciones. Y yo creo que todos deberían hacer lo mismo. Si hacemos todo lo mismo, en realidad no hay plan B, plan C, plan H. El plan A es desactivar la bomba. Ayer pasó otro tema que me preocupa, ¿no? Ayer en el Frente Amplio, y hoy tratan de explicarlo, pero en realidad había varios videos anteriores, hablaron de si el plebiscito no sale, bueno, igual estamos con la teoría de nacionalizar los ahorros de la AFAP. Y después empezaron a explicar qué significarían. En realidad uno va a la base programática del Frente Amplio y habla de un sistema, de uno de los pilares que no tenga lucro. Y el lucro no es que ganen las AFAP, es que mis ahorros puedan rentar, o sea, puedan tener rentabilidad para que mis ahorros no se deprecien, se aprecien, o sea, tengan más ahorros con la plata que yo voy ahorrando para mi jubilación. Y un sistema sin lucro que está en los programas del Frente Amplio tiene mucho que ver con la nacionalización del manejo del Estado de los fondos previsionales, así que es una incertidumbre más que ayer sumó el Frente Amplio, una cantidad de incertidumbre sobre qué pasa si ganan, a qué pasado volvemos, en este caso a la peor de las incertidumbres, que es jugar con el ahorro para darle a la gente la garantía de poder jubilarse. Delgado, ¿hay margen para bajar impuestos en Uruguay? Hay margen para no subirlos. Yo fui muy claro, y esto también me diferencio con el Frente Amplio, que no ha sido claro en esto, yo no voy a subir los impuestos en Uruguay. Uruguay tiene una carga impositiva que no resiste más impuestos. Obviamente sacando el tema del plebiscito, ¿no? Yo lo tengo que sacar porque es un hecho relevante que además te lo condiciona la Constitución. Además, este gobierno, a pesar de las crisis que tuvo, incluyendo la pandemia, que no estaba en ningún presupuesto, no estaba previsto, nos llevó 4.414 millones de dólares, que no estaba en ningún presupuesto, que tuvimos que salir a bancar, y con mucho gusto porque salimos bien y salimos juntos de la pandemia, de las crisis en general. Por eso yo creo que el sistema, los uruguayos no resisten más impuestos, yo creo que hay margen para no tocar los impuestos, si se pueden bajar, los vamos a bajar. Este gobierno
hizo lo que tenía que hacer, no usó la crisis como excusa y además bajó un poco el IRPF y el IAS. Yo creo que ese es el camino, ir desmontando franja de IRPF, sobre todo las franjas más abajo del IRPF, los que menos ganan. Hablando de impuestos y de economía en general, una de las intenciones del Partido Nacional era para esta administración habilitar la libre importación de combustibles. No se logró. Va a insistir, dentro del programa está, pero va a insistir con los socios de la coalición. ¿Pudo dialogar con ellos de antemano para ver cuál era su postura? Sí, claro, algunos están en una posición más evolucionada al respecto. Vamos a insistir. De todas maneras, la solución que se encontró este gobierno fue mucho mejor que lo que teníamos. A ver, antes, ¿quién definía el precio de los combustibles? Te lo dice alguien que fue el que tuvo el investigador ANCAP. Lo definía ANCAP para financiar su caja o tratar de cubrir su déficit, o financiar aventuras empresariales que todas terminaron fracasadas y que pagamos con los combustibles. O lo definía el Ministerio de Economía cuando se da a recaudar, porque los impuestos en los combustibles, tanto el IMESI con el IVA, son fáciles de recaudar y difíciles de evadir, porque se ponen cuando cargas. Del 2012 al 2019, los uruguayos de sobrecosto de combustibles, de sobrecosto de precio de combustible, pagamos 920 millones de dólares. 920 millones de dólares de precio adicional. O sea, cuando subía el petróleo subía y cuando bajaba el petróleo no bajaban. 920 millones de dólares. Y ahí tenés todas las aventuras empresariales metidas. Sin contar esto, la capitalización que hubo allá de ANCAP y el refuerzo de la asistencia financiera porque se fundía por mala administración. Con el régimen actual de este gobierno, que fue que el precio no lo fija ni ANCAP ni el Ministerio de Economía, lo fija una entidad reguladora, la URSEA, Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, que fija el precio de paridad de importación, o sea, previo impuesto a lo que costaría importar un combustible refinado, es el precio que te topean. Y sobre eso fijas el precio del consumidor todos los meses. Cuando baja, bajás, y cuando sube, subís. Generalmente bajó. Hemos ahorrado ya casi 450 millones de dólares de sobrecosto de combustibles. Y solo no se cumplió en 3 oportunidades porque también hay una diferencia con el gobierno anterior. ANCAP y la UTE tuvieron un negocio extraordinario de venta de energía eléctrica que ustedes recordarán a Brasil, que le dejó márgenes o utilidades muy importantes. Con lo cual, hay veces que los combustibles tenían que quedar igual, incluso en una tendrían que haber subido por la paridad de importación, que ANCAP tomó la decisión y el Ministerio de Industria, que en vez de festejar balances, bueno, como tiene una utilidad extraordinaria, trasladárselo a la gente y los combustibles bajaron. Así que si algo tenemos claro, que tenemos el desafío en el segundo piso, un Uruguay más barato para vivir y para producir. Dentro del Uruguay un barato para vivir es canasta y básica, y para producir tiene que ver con el costo de las tarifas, combustibles y eléctricos. Pero yendo a la importación directamente de combustible, ¿se puede pensar que con la importación, o que la importación en particular sea una herramienta que facilite o que baje el precio de los combustibles? Adicionalmente. Está en nuestro programa de gobierno, tú bien lo dijiste, sí. La libre importación de combustible, donde ANCAP no deja de existir, es un jugador más, sí. Y vaya que es importante, con la mayor red de distribución de todo el país. Pero eso generaría las condiciones necesarias para poder bajarlos. El objetivo es bajar. Y a ver, nunca perdamos de vista que las empresas públicas no son un fin en sí mismo. Son empresas públicas que tenemos que cuidarlas, pero el objetivo de las empresas públicas es el ciudadano, que es el dueño de esa empresa pública. O sea, servicios cada vez más baratos y en este caso combustibles cada vez más baratos para sus dueños, que son los ciudadanos. Delgado, ¿quedó probado que ningún gobierno está vacunado contra la corrupción o hechos éticamente reprochables? Usted en este gobierno estuvo en primera línea, lo vivió de cerca. ¿Qué va a hacer si es electo presidente para garantizar transparencia en su gestión? A ver, yo no ando blandiendo la palabra honestidad. Y cuando un candidato te dice yo soy honesto, descréele. La honestidad no es un diferencial. La honestidad debe ser una condición necesaria para un candidato a presidente, para un periodista,
para un empresario, para un almacenero, para cualquier persona en la vida. O sea, acá la honestidad es una condición necesaria, no es un diferencial. Eso es lo primero. Lo segundo, nadie está vacunado contra esto, lo dijiste tú. Y que nadie está libre de que tener problemas. El tema es cómo se resuelven. Y tiene que ser muy duro con los problemas. Y todo lo que pueda, y tiene que ser muy duro con los desvíos. Obviamente estamos hablando de situaciones muy diferentes a las anteriores. No hay ni ministros, ni vicepresidente de la República. Pero sobre todas las cosas, tenés que intentar algunas situaciones para prevenirla a la medida que se puedan. Este gobierno, a diferencia también de los anteriores, fortaleció un poco la JUTEP. Contrató más gente, le dio más presupuesto, sí, es verdad, es verdad. No tuvo prácticamente. Fortaleció más que otro gobierno la JUTEP. No hizo nada la JUTEP. Estos No, 5 años hizo muy poco. yo no estoy de acuerdo. Contrató abogados, contrató más gente en este gobierno. Falta más. Hubo causas judiciales antes que se basaban en fallos de la JUTEP. La No, pero JUTEP, te lo digo porque estos años no tuvo incidencia. Estoy empapado del tema. Hubo llamados, por primera vez los abogados no son pases en comisión en la JUTEP, son funcionarios de JUTEP. Falta. ¿Es un organismo que sirve? Y sí, es un organismo que sirve. Sí. ¿Es el único organismo? No es, seguramente no. Estamos viendo algunos otros mecanismos de detección temprana de algunas situaciones de desvíos, sobre todo en la administración, ¿no? Sobre todo en la administración. El Servicio Civil también tiene mucho para trabajar en eso. Hubo algunas, perdón, Jaime, Sí. hubo algunas declaraciones juradas, de hecho, que la JUTEP alzó la voz y tampoco se le hizo mucho caso, como con el Tribunal de Cuentas, ¿no? Que muchas veces reitera el gasto y parece que no pasa nada. Pero antes, Lo que pasa es que quizás el problema no es la JUTEP, es la legislación y las competencias, que es donde hay que trabajar. Digo, seguramente en el Tribunal de Cuentas y en la JUTEP haya que buscar mecanismos con mayor competencia o vinculancia, o sean más vinculantes algunas situaciones. el Partido Nacional es el que tiene mayor cantidad de intendencias en todo el país y usted pretende ser el candidato a la presidencia y el presidente del Partido Nacional. ¿Hay algo para frenar el clientelismo en las intendencias o hay que resignarse a que los ingresos se den a dedo? Yo no generalizo, digo, corre por tu cuenta, pero que hay situaciones... Lo que corre por mi cuenta. Lo que corre por mi cuenta, a ver si me hago cargo. No, por eso, porque decir, el clientelismo en general, yo no generalizo. Hay situaciones que con las autonomías departamentales se habilitan situaciones que en realidad están dentro del marco de la norma. Que pueda no gustar la norma, lo que hay que hacer es cambiar la norma. Y la verdad que estos últimos meses venimos trabajando en el Partido Nacional con los intendentes, pues necesitamos involucrar a los intendentes, necesitamos una mayoría especial, porque estás hablando de tener que hablar o perforar una norma que tiene que ver con las autonomías municipales o departamentales. Así que estábamos hablando en el Parlamento de poder, y ojalá que sea de los primeros proyectos de ley que se aprueben en el próximo gobierno, conjuntamente con los intendentes, una norma nueva sobre el tema de ingreso de funcionarios públicos a las intendencias en un nuevo periodo de gobierno. Entonces, ¿cree que hay margen para hacer modificaciones en eso? Sí, te lo estoy diciendo, estamos trabajando en eso. El Partido Nacional internamente está trabajando y me consta que hasta que el periodo legislativo terminó, porque venían las elecciones, había una comisión trabajando y se había avanzado bastante y había líneas de acuerdo. Me parece que estaría bueno además el mensaje que sea votado por todos los partidos políticos. Me parece que son de esas cosas que tenemos que verla con luces largas. Delgado mencionó su pasaje como secretario de la presidencia y todo lo que fue la visibilidad que tuvo durante la pandemia, etcétera. ¿Cuándo le cayó la ficha que iba a ser candidato de su sector y terminar ahora donde está? Fue un proceso que se fue dando. Muchos te dicen, bueno, pero en realidad cuando te veíamos en la conferencia de prensa a las 8 de la noche, por el tema de la pandemia, pareció como natural. La verdad que a mí no. Vos hacés lo que tenés que hacer, era dar la cara, anunciar las medidas. Te conta que muchas veces tuve que anunciar cosas que no eran lindas. Tuve que anunciar hasta el primero fallecido, tuve que anunciar algunas noticias que no eran fáciles, pero siempre lo hicimos con transparencia y tratando de cuidar a la gente. Y yo creo que eso se valoró. Te dio exposición. No necesariamente la exposición tiene después efectos positivos. Porque podíamos salir bien
o podíamos salir mal. Pero había que hacer lo que había que hacer en ese momento. Así que nadie especuló con esto, con un tema de la exposición en función de lo que puede venir después. Hicimos lo que había que hacer, listo. Después resulta que con la libertad responsable, con el uso responsable de la libertad de la gente, el manejo de la pandemia, salimos bien. Como país salimos bien. Yo no estoy hablando solamente del gobierno, porque el mérito es del gobierno una parte, pero sobre todo de la gente que usó responsablemente la libertad, salimos, se cuidó, hizo lo que tenía que hacer. Y por eso nos resistimos a la cuarentena obligatoria, nos resistimos a cerrar la economía. Y hoy hay revistas que hablan que Uruguay es de los 10 países que mejor manejó la pandemia. Eso fue un proceso. Después tuvimos el 23 de sequía, tuvimos que estar al frente ahí coordinando cosas por la sequía. En invierno, ¿te acordás lo que fue la sequía en invierno? Tuvimos que hacer una obra maratónica contra reloj. ¿Te acordás la manija que había que nos quedábamos sin agua? Incluso llegaron hasta algunos límites. Y ahí hablas de honestidad y sobre todo honestidad intelectual. Cuando hablaban de que pueden llegar a tener malformaciones si se bañaban con el agua que era apta para el consumo humano que salía de las cañerías. Estaba habilitada por el Ministerio de Salud Pública y con la auditoría de la UPS, que era un poquito más salada. Y ahí tuvimos que salir a decirle a la gente, darle la tranquilidad, también diciéndole, quédense tranquilos, no se van a quedar un día sin agua apta para consumo humano. Era riesgo, todo riesgo. Ese proceso se fue dando y sobre el fin del 23, ya empezó un proceso, hay que empezar a definir la candidatura, si varios me vinieron a hablar, el primero fue de mi sector político, el primero que me preproclamó, por decir así. Lo hablé en familia, tuve un cuestionamiento de mi hija chica, en una cena cuando yo digo, mirá, me va a pasar esto, dentro de 15 días me quieren, antes de fin de año, el 23 fue, me quieren proclamar como precandidato a presidente. Estaba Leticia, mi esposa, Felipe, Pilar y Agustina. Pilar, la más chica, me dijo, papá, no es una decisión tuya. ¿Cómo no? Es una decisión que nos compete a todos, así que tenemos que discutirlo. Y bueno, me llevó a algunas cenas, pero me acompañaron ese día, me acompañaron al estrado, y el 16 de marzo fui proclamado en el Palacio de Peñarol y empezó un proceso rumbo a la interna. Ganamos la interna con una votación realmente que daba mucha espalda, con el 75% del Partido Nacional, con esa confianza, y ahora rumbo a querer ser presidente de la República. Gracias por venir, Delgado. Gracias a ustedes, que pasen muy bien. Muy bien. Gracias por la cobertura que han hecho en todo este proceso. Está bueno que la gente pueda informarse y decidir con elementos. Por eso es una campaña que me hubiera gustado que hubiera más debate de ideas. Bueno, por lo pronto, si se queda mirando, el 4 tiene un debate por los dos Me dijeron que Viviana está ahí. Sí, la tenemos que liberar porque se va para... Está ahí esperando para salir para el debate. Gracias. Gracias a ustedes. Estamos viendo y vayan a votar el domingo, voten en paz, con tranquilidad, con tolerancia. Voten convencido, voten futuro. Señoras, señores, hasta aquí esta edición de Telenoche. Se quedan en el 4 porque viene el debate de todas las voces y, por supuesto, que mañana nos vamos a encontrar en una nueva edición de Telenoche 10 minutos antes de las 7 de la tarde.